Hola estudiantes, buenos días. La práctica de hoy es la práctica 4 del laboratorio, la que está titulada como Ley de la Conservación de la Materia. La Ley de la Conservación de la Materia fue la causante de que naciera la química, el padre de la química, que es Lavoisier, entonces la postuló y básicamente lo que dice la ley es que nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces en esta práctica, para verificar que se cumple esa ley, vamos a trabajar con lo que es el ciclo del cobre. Son 5 reacciones que se desarrollan de forma consecutiva, partiendo de cobre metálico, y al final esperamos recuperar esa misma cantidad de cobre metálico. Entonces vamos a tener que pesar una masa determinada de cobre y al final esperamos recuperar esa masa de cobre. Es una práctica semi-cuantitativa, ya que la parte cuantitativa es eso: medir la masa de cobre al inicio, medir la masa de cobre al final, y la otra parte es cualitativa, que es observar lo que va ocurriendo en las diferentes reacciones químicas. Básicamente lo que vamos a observar en un primer paso es que la lámina de cobre, en presencia de ácido nítrico concentrado, va a producir la disolución, es decir, que se disuelva el cobre por un proceso de oxidación. Igual aquí lo vemos, claramente en las reacciones aquí vemos, este símbolo nos representa es básicamente que el cobre está en estado metálico. Con el ácido nítrico concentrado producimos nitrato de cobre. Y este nitrato de cobre es acuoso. Entonces ahí tenemos entonces que el cobre se disuelve, la lámina de cobre se va a disolver en la solución. Producimos agua, pero ya es una solución acuosa, entonces vamos a tener un poco más de agua y a la vez vamos a generar este componente que es el dióxido de nitrógeno. Es un componente gaseoso que se va a liberar, por lo tanto vamos a tener que trabajar con la cabina de extracción de gases, porque ese gas en particular del dióxido de nitrógeno es un gas de coloración naranja, marrón, más o menos, y es bastante tóxico. Entonces es un gas que lo ideal es que lo recojamos en una cabina de extracción, porque esa toxicidad pues obviamente nos va a afectar nuestra salud. Un segundo paso, vamos a tomar esa solución de nitrato de cobre que tiene una coloración azul, un azul rey relativamente fuerte, y le vamos a agregar una cantidad determinada de hidróxido de sodio. Esa cantidad determinada de hidróxido de sodio lo que va a hacer, por lo tanto, es que se forme el hidróxido de cobre, que es un sólido de coloración azul. Por lo tanto, la flecha señala hacia abajo, lo que significa que es una precipitación. Sólido va a precipitar porque obviamente es más denso que la solución y se va a depositar en la base del vaso, y obviamente ese sólido pues se va a ver claramente que se separa de la solución. También se produce nitrato de sodio, pero esta es una sal que es bastante soluble, entonces va a estar en medio acuoso, es decir, disuelto en agua. Un tercer paso es que tomemos ese hidróxido de cobre, que es el sólido nuestro precipitado, y lo pongamos a una temperatura de aproximadamente 90 grados Celsius. Este calentamiento lo que va a causar es que el hidróxido de cobre, se descomponga en dos compuestos. En el óxido de cobre, que es de coloración negra, aquí vamos a observar que pasamos de una azul celeste, en este caso el nitrato de cobre es un azul rey. Cuando tengamos acá va a ser un sólido de color azul, y este sólido de color azul luego nos va a formar un sólido de coloración negra. Es bastante característico, no va a ser una coloración verdosa ni azulosa, porque realmente significaría que no todo el hidróxido de sodio se ha descompuesto. Una vez tengamos que todo sea descompuesto, la coloración total final va a ser de negra, totalmente negra como tal. Posteriormente, ese sólido lo separamos y lo que hacemos es agregarle ácido nítrico para volverlo a disolver. Y en este caso nos va a formar no el nitrato de cobre que teníamos acá, sino que otra sal. Esta es una sal binaria. El siguiente paso es que tomemos ese sólido, el óxido de cobre de coloración oscura, entonces le agreguemos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo que nos va a permitir es que el sólido se vuelva a disolver en la solución, produciendo por lo tanto una sal que es el cloruro de cobre, que es totalmente soluble, y esto nos va a dar un celeste, un color celeste en la solución, entonces, que es producto del cloruro de cobre que vamos a tener en solución. Básicamente el sólido va a desaparecer totalmente. ¿Cuándo finaliza la reacción? Cuando todo el sólido, el óxido de cobre,
sólido negro haya desaparecido totalmente. Y una vez tengamos ese paso, hayamos disuelto todo el óxido de cobre, entonces le agregamos el magnesio en nuestro último paso. ¿Con el fin de qué? Que ocurra una reacción redox donde el magnesio metálico se oxide y se intercambia acá por el cobre. Entonces ocurre una sustitución simple, entonces este cobre se intercambia por el magnesio y lo que producimos es cloruro de magnesio, que es una sal que también es soluble, pero recuperemos al final entonces nuestro cobre metálico. Entonces vamos a ver obviamente al final la producción de cobre, y como el cobre tiene una característica muy sencilla que lo permite identificar a simple vista, que es la tonalidad, el color rojizo, entonces vamos a saber que estamos recuperando. Hay una gran diferencia en el magnesio. Podemos saber si hay magnesio en la solución porque el magnesio son partículas metálicas grises tirando a negro, entonces se puede identificar cuando estas partículas desaparecen y cuando estas empiezan a aparecer solamente por el cambio de tonalidad. Puede ocurrir una reacción lateral a esta reacción, que es básicamente la reacción entre el ácido clorhídrico y el magnesio, y este es para el caso que tengamos que en este paso hayamos agregado de más ácido clorhídrico. Y si agregamos de más ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico, aparte del cloruro de cobre, va a reaccionar con el magnesio y va a producir, en este caso, recuerden que en este caso ácido clorhídrico con magnesio, en la primera práctica de laboratorio veíamos que estos dos generan hidrógeno. Entonces, en el caso que damos burbujas, estamos por lo tanto generando ese hidrógeno porque habíamos agregado de más el ácido clorhídrico. Esto lo vamos a observar. Esto es casi siempre imposible que al agregar ácido clorhídrico al óxido de cobre solamente nos quede los productos. Posiblemente siempre nos va a quedar un exceso de ácido clorhídrico, ¿bien? Y eso va a ser una reacción colateral, pero igual, al final no debe producirse más burbujas y debemos producir nuestro cobre metálico como tal, que es el de coloración rojiza. Tomamos una masa de 0,033 gramos de cobre. Nuevamente, el cobre metálico se puede identificar fácilmente por la coloración. Son esas pequeñas láminas que tenemos ahí en el fondo de color rojizo. Y entonces nuestro primer paso es agregarle pequeñas cantidades de ácido nítrico concentrado con el fin de oxidar el cobre y se pueda disolver. Entonces agregamos que las gotas preferiblemente caigan directamente con las láminas. Claramente se observa que las láminas empiezan a reaccionar y están generando nuestro gas de coloración naranja y que a la vez es tóxico. El ideal es observar que todas las láminas se hayan disuelto. En el caso que no se disuelvan, entonces agregamos más goticas. Más de ácido. Una vez finalice la reacción, agregamos estos 10 mililitros de agua con el fin de tener un poco más de volumen de nuestra solución. La reacción finaliza. Sabemos que la reacción ha finalizado porque ya no vemos las láminas y tampoco observamos que se esté generando más gas del dióxido de nitrógeno de coloración naranja. Una vez agreguemos los 10 mililitros, empezamos a agregar el hidróxido de sodio gota a gota con el fin de no excedernos. Cada gota lo que va a producir es que empiece a depositarse en el fondo del vaso el sólido de hidróxido de cobre, nuestro precipitado. El hidróxido de sodio disminuye el pH de la solución, haciendo un pH básico mayor a 7, y se empieza a observar una capa de sólido. Una vez hayamos terminado de agregar el hidróxido de sodio que nos permita precipitar nuestro compuesto en forma de hidróxido de cobre, procedemos a calentar.
agitamos, vamos agitando para facilitar la descomposición del hidróxido de cobre en forma de óxido de cobre. El ideal no es llegar hasta que el agua empiece a hervir, realmente tener las temperaturas altas ya va a garantizar que se descompongan. Temperaturas altas de 70, 80, se observa que va cambiando, cada vez se va oscureciendo más hasta que llegue a una tonalidad más oscura y sigue habiendo algo de hidróxido de cobre. Una vez finalizada la reacción, dejamos decantar nuestro sólido. Vemos claramente cómo en la solución queda en suspensión partículas del sólido del óxido de cobre. El ideal es darle un tiempo de reposo para que estas partículas decanten y caigan, entonces al decantar entonces se depositen al fondo del vaso. Esa es la coloración, por lo tanto, que debe obtenerse al final. Extraemos el sobrenadante. Básicamente solamente nos interesa es el sólido, entonces tratamos de sacar el sobrenadante sin extraer partes del sólido. Entonces con la pipeta Pasteur le saco el aire a la pipeta, introduzco y succiono. La idea es extraer la máxima cantidad de sobrenadante que se pueda sin extraer sólido. En este paso es agregar entonces el ácido clorhídrico con el fin de redisolver nuestro sólido. El pH del ácido clorhídrico es un pH menor a 7, entonces esto va a garantizar que el óxido de cobre se disuelva. Esto lo vamos a tener básicamente hasta que esa coloración negra desaparezca totalmente. Vamos agregando gota a gota. El ideal no es excederse en la cantidad de ácido clorhídrico. Ahí claramente se ve cómo empieza a desaparecer algo en la tonalidad del óxido de cobre por la dilución con el ácido clorhídrico. Las paredes quedan oscuras también porque tienen algo de ese óxido, entonces raspamos, usamos el mismo agitador y buscamos disolver todo ese óxido de cobre. Entonces de esa manera tenemos que el óxido de cobre se ha disuelto en su totalidad y la coloración celeste agua marina es básicamente por el cobre ya disuelto en solución ácida. Por último, agregamos pequeñas cantidades de magnesio metálico a la solución de cloruro de cobre. Vamos a observar, por lo tanto, la reacción, se observa un burbujeo por efecto de la segunda reacción, la reacción colateral que tenemos entre el ácido clorhídrico y el magnesio. El ácido clorhídrico, cuando reacciona con nuestro magnesio, entonces va a generar el hidrógeno. Pero a la vez también vamos a tener la reacción entre el cloruro de cobre con el magnesio, y las partículas que vamos a tener ahí suspendidas va a ser nuestro cobre. La coloración es ligeramente rojiza, que es característico del cobre. Mientras la solución esté de la tonalidad celeste, entonces es porque seguimos teniendo cobre disuelto. Agitamos lentamente y vemos que la reacción se ha detenido, no siguen generando más burbujas, los sólidos tienen la coloración rojiza, pero seguimos teniendo cobre en solución. Lo más recomendable es seguir agregando otras pequeñas cantidades de magnesio hasta que haya precipitado totalmente el cobre. En nuestro último paso, entonces vamos a realizar el proceso de filtración con el fin de retirar, o mejor dicho, de retener el cobre sobre el papel filtro. Entonces este cobre ya fue previamente pesado. Abrimos por uno de los lados, siempre lo doblamos por la mitad, garantizamos que esté bien doblado, doblamos por la otra mitad y abrimos es por uno de los costados.
para formar una especie de cono. Introducimos en el embudo, podemos colocar acá este vaso de residuos en la parte inferior, humedecemos el papel filtro. Incluso podemos bajar un poco más acá la base del embudo para que esté casi al mismo nivel de la boca del vaso. Una vez montado nuestro sistema de filtración, agregamos la solución con el cobre. El ideal es que el cobre caiga al papel filtro, como se ha quedado en el vaso, entonces podemos agregar una pequeña cantidad de agua para obligar que ese cobre caiga al vaso. Claramente vemos ahí las partículas de color rojizo, que es procedente del cobre, entonces, que es una característica física fácil de determinar. Una vez haya pasado todo nuestro sobrenadante, extraemos el papel filtro con nuestro cobre, abrimos en la caja de Petri, extendemos y lo que haremos es colocar en el horno, entonces a evaporar básicamente la solución que nos haya quedado, el cobre va a quedar depositado en el papel filtro y ya por último lo único que procedemos es a pesar para ver si recuperamos nuestra cantidad de cobre que colocamos desde un inicio, que es de 0,033 gramos como tal.